em, ¿cómo interactúa esto cuando tenemos ya una línea con varias máquinas? ¿Ok? Hemos visto en el discreto, en el continuo, cómo funciona esto, cómo hacer el análisis cuantitativo a través de las cadenas de Markov, cuando solamente teníamos una máquina y que podía funcionar o dejar de funcionar, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver es justamente cuando tenemos varias máquinas, ¿ya? Vamos a tener comportamientos del siguiente tipo. ¿Dónde estamos? Compartir. Tac, 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 tac. Tenemos máquinas que están encadenadas, ¿ya? Entonces vemos que el ensamblaje va. Las M son máquinas, los B son buffers, ¿ya? Y vamos a analizar qué es lo que pasa cuando hay algo particular en esta línea de transferencia. Idealmente, si todo fluye, pues todo va a fluir de manera normal y tenemos que la salida es un cálculo súper sencillo, pero ¿qué es lo que estamos analizando? ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Que hay variables, hay variabilidades, las cuales son un poco random, pero podemos analizar muy bien las probabilidades y en función de esas probabilidades podemos prever ciertas steady states, ciertos valores, ciertos picos, ¿ya? Y ahí sí se vuelve interesante. Ahí podemos manejar esa variabilidad para llegar a resultados que queramos. Lo primero que vamos a hacer eh, es tomar en cuenta que las máquinas siempre tienen algún momento van a fallar, ¿ok? Ya sea por mantenimiento, ya sea porque se arruina, hay que reparar, etc. Los buffers son finitos, no podemos tener un buffer infinito. Si tuviéramos buffers infinitos, pues podemos solucionar. Bueno, no solucionar, pero sería una solución rápida, digamos. Y aparte, estos buffers significan plata, significan espacio, ¿no? Metros cuadrados, etc. Entonces hay costos que hay que controlar. ¿Cómo vamos a comenzar esta parte? Vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto y citar algunos nuevos de todo este contexto. Luego vamos a hacer un estudio en un contexto de que hay buffers infinitos, ¿ya? Los buffers donde se acumulan las piezas antes de entrar a la siguiente máquina, vamos a decir son infinitos, vamos a idealizar. ¿Para qué? Para entender cómo es ese comportamiento si fuera muy grande, ¿ya? Luego vamos a hacer lo contrario. ¿Qué es lo que pasa cuando no existe ningún buffer? Cuando todos los B son ceros, cuando solamente están las líneas encadenadas. Ver cuál es el comportamiento entre las diferentes máquinas en función de sus coeficientes de funcionamiento y reparación. Y vamos a terminar analizando un caso de dos máquinas, ver cómo resulta esto matemáticamente, cómo resulta esto luego cuando lo vemos en un simulador y justamente cómo se llega a ciertos resultados los cuales van a ser relevantes para decisiones operacionales, ¿ya? Porque todo esto lo hacemos justamente para que tenga repercusión en decisiones operacionales, decisiones a nivel management, decisiones que van a costar plata, ¿ya? Como en el case que hemos hecho de las impresoras HP, el primer día de clases. Entonces, compartir pantalla. Por ejemplo, si tenemos una línea de producción, ¿ya? Y
se hace las siguientes medidas, ¿ya? Donde vemos el production rate por semana, cuántos productos, partes se fabrica por semana, ¿ya? Y acá en los horizontal la semana vemos esta variabilidad, ¿ya? Acá, ¿qué podemos observar? Un hecho, un factor que podemos observar es de que más o menos en promedio se hace 3,000 por semana, ¿ya? En promedio. Podemos observar que a veces ha habido un mínimo, acá también hay algo, algo cercano, un mínimo cercano a 2,000 productos por semana. Y vemos que hay picos máximos que son 4,000 por semana, ¿ya? Entonces, con estos valores, digamos, que produce la línea de producción, se puede prever justamente cuánto inventario necesitamos, cuánto tiene que, sobre todo eso, ¿no? Cuánto inventario necesitamos. Tal vez en promedio estamos produciendo 3,000, ¿ok? Pero alguna vez vamos a necesitar 1,000 más para suplir la demanda. Entonces hay que tener 100,000 más de inventario. Ya que si no cumplimos la demanda, pues tenemos clientes insatisfechos y eso ya es bastante negativo. Esto influye luego en la curva de compras, ¿no? De ventas. Por otro lado, recordemos que si tuviéramos una máquina que funciona al 100%, ¿ya? Y esta máquina toma un tiempo tau para hacer una operación, hacer un ensamblado o hacer algo, ¿ok? Entonces, el production rate, ¿ya? O cuántas partes salen de esta máquina es simplemente la inversa, ¿ok? Recordemos eso para una máquina 100% eficaz, que no es el caso en la vida real, pero esa es la relación. Luego, tenemos máquinas en la vida real que no son perfectas, ¿ya? Entonces van a estar a veces up, a veces down. Esto va a estar caracterizado por el tiempo promedio, tiempo esperado en el que va a fallar, mean time to fail, ¿ya? Esto va a estar caracterizado por el mean time to repair, ¿ya? Y acá introducimos un nuevo término que sería el mean time between failures, ¿ya? Es el mean time between failures, el tiempo que van a haber van a ocurrir dos fallas, no es necesariamente igual al mean time to fail, sino es el mean time to fail, va a ocurrir una falla y el tiempo que toma reparar, ¿no? Ahora, en la práctica puede ser que esto sea prácticamente solamente el tiempo que esperemos a que aparezca una falla, porque generalmente esperamos, ¿ya? O diseñamos o apuntamos, aunque sea, si es que no lo logramos, pero en tu caso deberíamos apuntar a que el tiempo de falla sea relativamente lo más largo posible, grande posible, y el tiempo de reparación sea lo más corto posible. Entonces, y recordamos lo que acabamos de ver en los otros slides, que el production rate, ¿ya? Es esto de acá, ¿ya? Que también lo habíamos llamado, que también da la eficacidad, ¿ya? Todo esto es la eficacidad, dividido
el tiempo tau, ya donde tau sería el tiempo que toma hacer una operación. El tiempo que toma que hagamos que la parte o el ensamblado salga de la máquina, ya que se procesa. Entonces, tenemos esto, ya. Entonces, todo lo que está en verde es cuando la máquina está funcionando. Lo que está en rojo es cuando se paró por algún motivo. ¿Ok? Entonces, production rate. ¿Ok? Si es que la máquina está encendida, es 1 sobre tau. Si es que la máquina está encendida. ¿Ok? El tiempo promedio de duración. ¿Ok? Si es que la máquina está encendida, es MTTF. El average production, ¿ok? Cuando la máquina está encendida, es MTTF sobre tau, ya sobre el tiempo que toma hacer una pieza. El tiempo promedio, ya, en un periodo up-down, pues va a ser la suma de los dos tiempos, ya, el tiempo promedio. Acá solamente estamos tomando en cuenta cuando estaba up. Ahora es ambos. Y el average production, ya, en todo el tramo, no solamente con este up, no solo con este encendido funcionando, va a seguir siendo esto de acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando no hay producción, ya cuando se está reparando, no existen productos extras que salen, ¿no? Entonces no hay nada que se añade acá, ¿no? Cuando la máquina no está funcionando, no hay algo extra que sale. Entonces sigue siendo lo que era antes cuando solamente tomamos en cuenta que estaba en up, cuando solamente tomamos en cuenta los verdes, ¿ya? Ok. Tenemos el siguiente relación, ¿no? El tiempo promedio de producción, ¿ya? Y en up-down mode, es decir, en todo lo que pasa en realidad, dividido el tiempo de duración, ¿ya? El tiempo que dura el proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar, pues, el production rate, ¿no? El tiempo de producción promedio, ¿ok? Dividido la duración que toma ese periodo, me da el production rate. ¿Cuántas partes por hora, por semana, por mes estoy haciendo? Y esto hemos calculado, hemos mostrado anteriormente que vale esto, ¿ya? Y hemos mostrado que esta parte vale esto, ¿ya? Y así estaríamos mostrando que al reemplazar esos valores me daría esto entre esto y queda esto, ¿no? Estamos verificando lo que les había mostrado previamente, de esta fórmula. ¿Ok? Y esta fórmula, acá tomen nota, la habíamos visto cuando teníamos ¿cómo se dice esto? La distribución exponencial y también la distribución geométrica, ¿ya? Cuando decíamos que esto de acá, el mean time to fail, era 1 sobre P, ¿ya? Habíamos visto esto previamente. Esta demostración que les estoy dando no es solamente para una distribución geométrica. Ya es para cualquier
caso. ¿Ya? Hemos deducido por un caso general. ¿Ya? Tac, 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 tac. Y repito, este coeficiente es la eficacia, la eficiencia. Y también podemos verlo como el production rate en unidades, ¿ya? O en partes por tiempo de operación. Cuando quiero las unidades como tal, divido entre 1 sobre tau, donde tau es el tiempo que toma la máquina en procesar el ensamblado o la operación que esté haciendo. Ahora sí nos metemos en un contexto ya de distribución geométrica. Todo esto era sumamente general. Decimos que estas failures y repair times tienen distribución geométrica, ¿ya? Y aquí entra justamente la probabilidad P. Recordamos que el mean time to fail es la inversa de P. Esto ya lo hemos visto, ya cuando hemos hecho la distribución geométrica de una sola máquina. Y de la misma manera, el mean time to repair era la inversa de 1 sobre R, donde R es la probabilidad de que la máquina sea reparada. ¿Ok? Y recordamos que hemos llegado a esta ecuación, haciendo el análisis, que la eficiencia era R sobre R más P. Ya estamos recordando esas ecuaciones que ya hemos visto en más detalle anteriormente. Tac, 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 tac. Esto es muy relevante. Ok, ya vamos 1 hora. Hagamos una pequeña pausa y nos vemos en unos minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Ya. Ahora, como ya comenzado, vamos a empezar analizando qué es lo que pasaría en esta línea de ensamblaje si es que hubiera infinitos buffers. Ya podemos poner la cantidad de partes antes de la máquina, la cantidad que se nos dé la gana, ya teóricamente, ver cuál es el comportamiento. Hacemos la siguiente, tomamos en cuenta lo siguiente, ya vamos a hablar de Operation Dependent Failures o DF, ¿ya? En el caso que una máquina solo puede fallar cuando está en uso, ¿ya? Cuando no puede fallar si está inactiva, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Puede darse el caso que una máquina no esté funcionando, ya sea porque no le llegan partes, porque la máquina anterior no se ha bloqueado, o sea, está en reparación, entonces no le llega partes, a eso le llamamos starvation, o que la máquina posterior o el buffer posterior esté lleno. Entonces, como el buffer posterior está lleno, la máquina no puede seguir botando partes, entonces estaría en modo de bloqueado. Entonces, ya sea starvation o bloqueado, significa que la máquina no está activa, ¿ya? Y cuando no está activa, puede haber el caso de que esté funcionando bien, pero no activa, o esté funcionando mal. Cuando es un ODF, vamos a asumir que solamente puede fallar cuando esté trabajando. Cuando esté inactivo, es decir, cuando esté en starvation o blockage, no hay la posibilidad de que falle. ¿Ok? Y por otro lado, time dependent failures, ¿ya?
es que estamos tomando en cuenta que la máquina puede fallar si, obviamente, cuando esté activa trabajando y también cuando esté inactiva. Cuando porque no le llegan componentes, cuando no llegan componentes para que haga el proceso, no está haciendo nada, pero puede ser que en ese momento también falle. ¿Ya? Entonces eso es ODF y es TDF. Un ratito, ahorita tengo el video, o es después. Ya. Entonces, repito, ¿no? Starvation es que, ¿cuál vamos a analizar? Las 5, creo, ¿no? Entonces, digamos, si las 5, ¿ya? Está funcionando mal, ¿ya? Está funcionando mal o lento, ¿ok? Entonces, este buffer, este inventario, este lugar donde se acumulan las partes que salen, algún momento se va a vaciar. Si esto ya acá ya se bloquea o avanza muy lento. Entonces, en ese momento decimos que la máquina 6 no le llegan partes, ¿ya? No le llegan partes o no le llegan partes a su ritmo, ¿ok? Ya que esto está funcionando mal, está en reparación o muy lento, manda las partes y eso llamamos starvation, ¿ok? Tac. Y bloqueo es, si estamos analizando la, digamos que la 5, está funcionando bien. Y es la 6 que no está funcionando, que se paró. Entonces acá las piezas se acumulan, porque acá, como no está funcionando, las piezas no pueden circular. Entonces se acumulan, y algún rato esto se va a llenar en un caso de buffer finito, ¿ya? Y esto de acá va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque ya no tiene dónde mandar piezas porque esto ya está lleno, ¿ya? Entonces eso para que esté bien claro lo que es starvation y bloqueo. Tac, 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 tac. Tenemos esto y antes de esto justamente quiero mostrar el video. Entonces tenemos lo siguiente. Continuar. ¿Dónde estás? Ya, en mi pantalla sí. Entonces, tenemos lo siguiente, fíjense. La máquina 5 es la que funciona muy lento. ¿Ya? Vemos claramente que como la máquina 5 funciona muy lento, acá se acumulan las piezas. ¿Ok? Lo que podemos rescatar de este video es que si la máquina 5 es la que funciona la más lento, la que está bloqueada, el buffer anterior es el que está sufriendo, entre comillas. Los demás, volvemos a ver el video, no hay una acumulación en los demás buffers y tampoco en los posteriores. ¿Ok? Entonces con esto espero que se entienda bien qué es lo que ya podemos prever de los resultados que vamos a encontrar. Entonces, vemos que debido a que esto funciona lento, ¿ya? Es este el que va a determinar el production rate, ¿ya? Cuántas piezas por unidad de tiempo vamos a producir. ¿Ok? Entonces, el production rate de toda la línea se ve comprometida por el más lento, ¿ya? Y es este al que llamamos cuello de botella. Johnny, que no se nota su pantalla. Ah, ok. Gracias. Decía, el M5 hemos visto que es el que va más lento, ¿ya? Y este es el que va a determinar el production rate o la velocidad de todo el ensamblado de toda la línea.
¿ya? Entonces, este es el que va más lento, lo llamamos también bottleneck, cuello de botella, ¿ya? Y el production rate va a estar determinado por la velocidad a la que va este de acá. De manera concreta, el production rate va a ser el mínimo, ¿ya? De el mínimo de los productos por unidades o de las piezas por unidades que fabrican cada máquina. Este de acá tiene un valor, una velocidad, ¿ya? Tantas piezas por minuto. Este de acá tiene un valor, tantas piezas por minuto. Este de acá tiene tantas piezas por minuto, ¿ya? Y esas tantas piezas por minuto hemos visto que lo encontramos con esta fórmula, ¿ya? Entonces, el mean time to fail, entre el mean time to fail plus mean time to repair, entre el tiempo que toma hacer cada operación, para cada máquina tiene este valor, ¿ok? Y encontramos el mínimo de todos, que en este caso va a ser este de acá porque es más lento. Ese va a ser el production rate de toda la línea de ensamblaje. En el caso que digamos que estamos haciendo una operación por unidad de tiempo, ¿ya? Nos toma una unidad de tiempo hacer una operación, entonces el tau va a ser 1, nos quedaría esta ecuación. Ya. ¿Qué más podemos ver de esto? Si estamos en el contexto de teórico de buffer infinito, no existe un steady state, ¿ya? Hemos visto en el video que este buffer va a ir creciendo, 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 creciendo de manera infinita. ¿Por qué? Porque no tiene límite en en la suposición que nos hemos puesto, ¿ya? Vemos que ¿quién sufre? El buffer que está antes de la máquina más lenta. Todo lo demás circula de manera continua, ¿ya? Tac, 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 tac. Y también hemos visto, ¿ya? Que si bien acá esto va recorriendo, digamos, con cierta velocidad, ¿ya? Lo que viene después no hay acumulación, pero va recorriendo de manera más lenta. ¿Por qué? Porque este de acá me da partes lentas, entonces todo lo que viene después recorre de manera lenta, por más de que las máquinas puedan ir a altas velocidades. Entonces realmente este es el que está determinando el comportamiento de toda la línea de producción. Si nos damos ciertos valores, fíjense, tenemos que acá en una cadena de 10, la última máquina, ¿ya? Es la que va más lento. Y tenemos los siguientes parámetros, fíjense. Tenemos que RI es 0,1, ¿ya? La probabilidad de reparación es 0,1. PDI es 0,01 para todas las 9 máquinas, para todas estas, ¿ya? Y tenemos que para la última máquina, el tiempo de reparación es también 0,1, ¿ya? Pero el tiempo la probabilidad para que se ponga en falla es más grande, 0,03. Como su probabilidad es más grande, esta de acá, en promedio, va a caer en fallas, en reparaciones, y por lo tanto va a producir de manera más lenta, ¿ya? Encontramos los siguientes valores. EI es 0,909 para los primeros 9, y E10 es 0,769, ¿ya? Dos preguntas. ¿Qué es E y cómo calculo E? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se llega a esos valores? Levanten la mano. ¿Quién se recuerda? La eficiencia. Sí, Marco. La eficiencia se calcula R sobre R más T. Entonces, estas E son eficiencias, eficacias. ¿Y eso lo calculamos cómo?
R sobre R más D. O sea, Exacto. los ¿Ya? parámetros. Con esos parámetros hemos visto. Marco, ¿verdad? Sí. Marco. Entonces, si ustedes colocan este R, este P acá, les va a dar este valor y lo mismo para el otro. Vemos que la eficacia de las primeras máquinas es relativamente grande, 91, y de la máquina última es 77%. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia relevante. ¿Cómo creen que va a ser el comportamiento? Según lo que, ¿qué les dice su intuición? Marco, ¿qué te dice tu intuición? ¿Cómo va a ser el comportamiento en los buffers? Si lo que queremos analizar es cómo se va llenando los buffers, ¿cómo crees que sea el comportamiento de los buffers con el tiempo? Tal vez exponencialmente. Ya. ¿Y de toditos? ¿O solo del 10? Según el videito que hemos visto, la simulación gráfica, estos buffers se llenaban. Creo que era dependiendo de cuál de todos, digamos, empezaba a madurar. Este es el que se malogra, el 10. Todos los anteriores se llenaban los buffers. Hemos visto que no, ¿verdad? En ese video corto. No necesariamente. Entonces, cuando nosotros entramos esto, metemos esto en una simulación, ¿ya? Vemos resultados que esperábamos, que hemos visto. Todo lo que circula acá, antes, circula normal. Entonces, los buffers no se llenan, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tenemos N9, ¿ya? Que es esto de acá, ¿ya? N es la cantidad de partes en el buffer. N9 es cuánto hay acá, ¿ya? Y todos los demás son la cantidad de elementos que se encuentran en los demás buffers. Y vemos que todos los demás están por acá. Hay una fluctuación, ¿ya? Hay fluctuaciones. ¿Por qué? Porque a veces se quedan parados y luego son reparados y demás, ¿ok? Todas esas variables, toda esa variabilidad, ¿ya? Por eso por aquí hay una oscilación. Pero hemos visto visualmente que el que determina todo es el que es más lento, y el más lento es el 10. Y hemos visto, les he mostrado, les he recalcado, que el buffer que sufre es el que está antes de 10. Entonces, solamente el buffer 9 empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer indefinidamente, porque teóricamente los buffers son infinitos. ¿Estamos de acuerdo? Marco. Ok, ahora. Tac, 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 tac. Si quisiéramos responder, ¿cuánto es la velocidad, ya, que crece justamente esas partes o el inventario del buffer 9? Ya las piezas que se están acumulando antes de entrar a la máquina 9. Esto va a ser directamente las eficacias que hemos encontrado anteriormente, la eficacia de la máquina anterior, que sería la 9, y la respuesta es no. Si tengo acá, fíjense, si tengo acá, este es el buffer 9, que acá hay una eficacia. Esta eficacia me da de manera proporcional cuántas partes están entrando acá al buffer, se están con el buffer, y tengo acá una eficacia 10, y esto me da una idea de cuántas piezas están entrando están siendo procesadas por la pieza 10. Entonces veo que acá hay harto que entra y acá hay poquito que sale, ¿ok?
Lo que se está sumando acá es, pues, por sentido común, lo que entra menos lo que sale, ¿no? Por sentido común va a ser lo que entra menos lo que sale, lo que se va acumulando. Entonces, de manera concreta, lo que llega al buffer 9 es lo que sale de la máquina 9, que tiene una eficacia de 0,909. Lo que sale del buffer 9, ¿ya? Es lo que la máquina 10 puede procesar, que hemos encontrado que es una eficacia de 0,769. Estos son los números que les hemos dado previamente, que les he dicho cómo se calcula. Entonces, la velocidad con la que van a quedar piezas en el buffer es la resta de lo que entra menos lo que sale. Es esto de acá. ¿Ya? Entonces, 0,14 es la velocidad a la que están creciendo el número de piezas. ¿Ok? Ahora. Acá llamo a su sentido común. No estamos ahora con un buffer infinito, totalmente infinito, pero sí estamos con un buffer que es bastante grande. ¿Cómo intuyen que va a ser el comportamiento? Si recordamos el video, ya, y tenemos lo siguiente, que este buffer es, todos los buffers no son infinitos, pero son bien grandes. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento? Les doy una pista, ¿no? Acá sabemos que se va a ir llenando, 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 ¿ok? Y algún momento va a estar a full. ¿Qué va a pasar después cuando esté full? A ver, ir anotando participación. Vamos a hacer de esta manera. Que sean puntos más relevantes. Ya marco a 5 en el examen o proyecto, lo que vayamos a, lo que vaya a determinar, ¿ya? Y antes me recuerdo que acá anotaré la participación de José, que también era relevante. Acá pondremos más 5, José, en el examen, proyecto final. Ya. Entonces pregunto, por 5 puntos en la nota del examen que vayamos a tener, o proyecto que les vaya a dar, ¿quién intuye qué es lo que va a pasar? Nosotros sabemos que si esto fuera totalmente infinito, esto va a crecer, crecer, crecer. Ahora, esto es muy grande, pero no infinito. En algún momento esto se va a llenar. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el comportamiento de los demás buffers? Tendrían que tender a disminuir la velocidad. Acá lo que vemos es que la velocidad es constante de circulación y por eso los buffers no crecen, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando este de acá va a crecer, va a crecer, va a crecer y en algún momento se va a llenar? Cuando se llene, esto de acá va a provocar ciertas cosas acá. Tendría que generar una reacción en cadena. Por decirlo, el buffer 8 ¿Ya? tendría que llenarse y si se llena el 8 tendría que pasar con el buffer 7 igual tendría que llenarse. ¿Ya? Y así Ok. sucesivamente. Gary, ok, gracias José. Gary, ¿tú qué querías decir? También creo que Rubén, ¿querías decir algo? Los escucho. Gary, no te escuchamos, te levantan la mano. No se te escucha, Gary, por si acaso. Tampoco, Rubén. Algo Inge, pasa con su sí, conexión. lo mismo, perdón, lo mismo que José. Va a producir una falla constante ya de retroceso. En Ya, cada base anterior ya va a empezar a subir, va a empezar a cargarse o ya, va a empezar a acumularse el producto. ok. Gary, ya, Gary, la siguiente. Como dicen sus compañeros, ¿quiénes eran?
José y Rubén, ¿no? Intuimos que cuando esto se llene, ya esto se va a llenar, ¿ok? Entonces, este buffer de acá también se va a empezar a llenar. ¿Por qué? Porque como esto se llenó, esto de acá se va a bloquear. Ya no puede mandar partes. Pues como no pueden mandar partes, acá se van a empezar a acumular partes que van a querer entrar. Entonces esto se va llenando, 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 llenando y también se va a llenar. Y luego este de acá ya no va a poder enviar partes porque se llenó y esto se va llenando, 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 llenando y así, como han dicho compañeros, una reacción en cadena. Entonces, cuando hacemos esto en una simulación, ¿ya? Encontramos algo de siguiente estilo. Fíjense que es lo que han dicho sus compañeros. El 9 es el que se llena. Tac, 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 se llenó. Y hasta que se llenó, acá hay como fluctuaciones, pero que no crecen relevantemente. Y una vez que se llena, el 9, ya llegó a un número muy grande, pero se llenó. Y el comportamiento es similar. Fíjense, esta partecita nada más es similar a lo que teníamos acá. ¿Ya? Simplemente la escala es diferente. Acá estamos con una escala de 100.000. Vemos que ese 100.000 se repite acá. Esto más o menos es de la proporción de 100.000, digamos. ¿Ya? Entonces, al principio solo el buffer 9 se crece, los demás no tienen grande circulación. Y luego el 8 se empieza a, cuando una vez que se llenó esto, el 8 se empieza a llenar. Los otros no hay mucha, no hay algo relevante, digamos, de cambio. Y luego, cuando el 8 se llena, fíjense, el otro, el que le sigue, el 7, se empieza a llenar y llenar. Y se produce la reacción en cadena. Entonces, para que vean que siempre es este de acá el que provoca, el más lento, una reacción en cadena. ¿Ya? José, Rubén, ¿verdad? Ok. Ahora, lo que voy a hacer es añadir. Teníamos acá uno, que era el más lento, ¿ya? Y voy a añadir otro que es lento, pero no es más lento que este, ¿ya? Pero añado otro, ¿ya? Tac, 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 un ratito, upstream, is the slowest machine upstream of the... Sí, ok. Entonces, este es el más lento. Y luego, si me olvido de este, ¿ya? O veo los que están antes, ya eso es upstream, los que están antes. El más lento es este segundo bottleneck, cuello de botella que estoy metiendo, ¿ya? Podríamos ya intuir que de la misma manera que este de acá era el que sufría, acá este buffer, el anterior, también va a sufrir a causa de este, ¿ya? Entonces va a empezar a aparecer bastante material en el buffer del segundo bottleneck también. Tac, 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 tac. Acá, ¿qué más quería decir? O hay un video acá. Tac. Sí, entonces tenemos esto, estos cálculos, ya. Ya, entonces, ¿dónde está el video? ¿Hasta qué minuto era? Entonces, repito. Ahora voy a meter un
antes teníamos que toditos funcionaban relativamente bien y solamente este funcionaba lento. Ahora, este de acá funciona también lento, pero no tan lento como este. Y podemos ver la siguiente dinámica, ¿no? Acá se van a ir acumulando, ¿ya? Si este está lento, hace que todo lo que viene después sea lento, ¿ya? Más lento que acá, ¿ya? Y este que es sumamente lento, pues acumula todo, acumula harto acá. Deja pasar de vez en cuando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que este buffer está sufriendo, pero este de acá sufre más. ¿Por qué? Porque lo que sale de acá ahora sale o hace que las cosas fluyan más lento. Entonces, por acá se sigue acumulando, pero es acá donde se acumula más. ¿Ya? Y todo lo que está acá es donde fluye, donde corre más fluido. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, atascantes que crecen, mientras que acá va a ser algo menos. Va a ser algo que crece, pero un poco menos. ¿Qué más puedo decir acá? Tenemos esto. No, vemos que acá crece, pero un poco más lento. Sobre todo vemos la dinámica. Acá súper rápido, acá lento, acá lentísimo. Compartir pantalla. Entonces, se acumula antes. Antes. ¿Ya? Entonces, lo que hay después atraviesa de manera menos rápida que acá, pero más rápida que acá. ¿Ok? Demos algunos números. Fíjense. Para toditos, excepto los lentos, seguimos con 1,01 y 0,01. ¿Ya? Para el más lento, la probabilidad de que falle es 0,03. ¿Ya? Es más grande. Y para el que le sigue es 0,02. Entonces, el que es más lento sigue siendo este. ¿Ya? Y este es un poco más rápido, pero más lento que los demás. Y con eso obtenemos las eficiencias de todas las máquinas. ¿Ya? Cuando hacemos con estos parámetros, lo pasamos por un simulador, pues vemos lo siguiente. Vemos que el último, crece, ¿ya? Pero el anterior crece más rápido. ¿Y por qué? Por lo que les he explicado, ¿verdad? Que estos de acá van a fluir, lo que acá se acumula a la velocidad que fluye todo esto, ¿ok? Y en cambio, este se acumula a la velocidad que fluye esto. Y lo que fluye esto está determinado por la velocidad que sale acá, ¿ok? Entonces, por eso crece más. Y los buffers de los otros, de todos los demás, no cambian, están cerca de cero. No se acumula nada en los otros buffers, ¿ya? Entonces, ¿dónde es la importancia, la relevancia de poner un buffer? Pues en estos de acá. En los demás, tengo que ver si realmente vale la pena. A priori no. Me ahorraría plata, me ahorraría espacio, disminuyendo la cantidad de buffers que voy a colocar acá. Entonces, si quiero calcular con qué velocidad está creciendo el buffer 4, hago el mismo análisis que antes, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que restar lo que entra a la máquina 5, mentira, lo que entra a la máquina 4, de lo que sale de la máquina 4, lo que sale de acá, tengo que restar con lo que entra o produce la máquina 5. Entonces, menos lo que hace la máquina 5, ¿ya? Entonces, acá está la eficacia de la 4, menos la eficacia de la 5, tengo este valor. Lo mismo para el 9, tengo que hacer lo que entra, que sería de la máquina 9, menos la eficacia de la máquina 10, y obtenemos este valor, ¿ya?
Entonces, en este caso, debido a estos números, encontramos que el 4 es el que crece más rápido que el 9, ¿ya? Pero no siempre es el caso. Todo va a depender de los números exactos que hay acá. Pero entendemos la lógica de lo que encontramos con una simulación, con lo que calculamos de manera analítica. Hay una coherencia. Tac, 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 tac. Entonces, el principal bottleneck en este caso era el N4, ¿ya? Perdón, el N4, el principal. ¿Ya? Pero el que iba más lento era el 9. Entonces, no es simplemente decir, el que va más lento es el que va a acumular. No, hay que determinar con las ecuaciones, hay que determinar con la simulación cuál es el que va a determinar el comportamiento de toda la línea. ¿Ok? En este caso es la 4. Entonces aquí hay dos preguntas. Tac, 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 tac. Y no son muy complicadas. Entonces, de nuevo, por 5 puntos en la evaluación final. Si queremos mejorar el production rate de toda la línea, ¿ok? ¿Cuál máquina habría que mejorar? De las 10, en el último caso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa en el production rate? ¿Ya? Si es que mejoramos otra de las máquinas. Levanten la mano para hacer en orden, por favor. Si es que hay más de uno que quiera participar. Ok. Wilber, te doy la palabra. ¿Cuál máquina habría que mejorar? La 1, la 2, la 3, la 4, la 7, la 8, la 9. ¿Cuál? A la primera que falla, ¿no? Porque es la que se acumula más y la que tiende a acumular más rápido. Entonces, yo creo que esa es la que deberíamos mejorar primero. Esta de acá, dices, Sí. ¿verdad? Ya. Ujú. A ver, vamos a poner acá. Esta de acá es la más lenta. Y esta de acá es, según lo que hemos visto en la simulación, la que tiene el mayor acumulación, más rapidez. El buffer se llena más rápido acá. ¿Ok? Entonces tú dices, Wilber, esta de acá. ¿Alguien más? Albert. Igual que Wilber, yo pienso lo mismo, que ya que se va a llenar más rápido, si esa se la repara antes, va a poder la línea seguir en su curso normal, ¿no? Y posteriormente, y la última, digamos, se llena más lento porque no va tanta, o bueno, no va mucha carga en la línea. Bueno, es lo que yo pienso. Ya, entonces piensa similar que Albert. Perdón, piensa similar que Wilber. ¿Alguien más? Carlos. Sí, bueno, por lo contrario, yo pienso que lo que se debería priorizar más que todo son los procesos más lentos, ¿no? En este caso, yo creo que el último buffer sería de más prioridad. Acá tenemos que ver cuál mejorar, las máquinas, ¿no? Los buffers. Sí, 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 las máquinas, correcto. Tú dices la máquina 10. Correcto. ¿Puedes, por favor, repetir por qué la máquina 10? Sí, porque, bueno, yo tomaría en cuenta el proceso donde más toma en cuenta, ¿no? Donde se demora más. Entonces, como la máquina 10 tiene un proceso más lento, entonces sí podría mejorar mucho el proceso, ¿no? Ya. Entonces, les recuerdo algo. Habíamos visto con una formulita esto de acá. El production rate es el mínimo del, digamos, production rate, del mínimo del production rate de cada máquina, ¿ya? O es el mínimo proporcional a la eficacia de cada máquina. Esto de acá es la eficacia, o digamos, entre comillas, production rate de cada máquina, ¿ya? Y el production rate de toda la línea es el mínimo.
En pocas palabras, toda la línea, pongamos aquí, en otras palabras, la línea va a ir a la velocidad del más lento. Entonces, como dijo, ¿quién era el último? Carlos, ¿no? Como dijo Carlos, ¿dónde estamos, pues? Como dijo Carlos, dependemos del que va más lento. El que va más lento es el que provoca todo. ¿Por qué si analizamos lo que han dicho Albert y Wilber? Esto sí se llena más rápido. Hemos encontrado numéricamente que se va a llenar más rápido, ¿ok? El 4 que el 9. Y repito, no siempre es el caso. Puede darse que con otros números sea el 9 y el 4, ¿ya? Y no el 4. Pero, si bien este de acá se llena más rápido, no es netamente a causa de esta máquina. Es a causa de esta máquina que en reacción en cadena, digamos, llega y hace que todo vaya lento y se vaya acumulando acá esos buffers. ¿Ya? Entonces, volvemos a la idea desde el primer día, creo que hemos dicho, que es la falla de una máquina produce justamente que todo se evolucione en cadena. Entonces, aparentemente, acá va la importancia del análisis justamente cuantitativo que estamos haciendo. Mi sentido común, si no hago un análisis, si no soy formal en esto, pues digo, acá se está acumulando, pues esto tengo que comprar una máquina mejor acá. Me voy a gastar bastante plata en reparar, en mejorar, en comprar, no sé, en vano, ¿verdad? Cuando es acá que debería haber hecho el cambio. ¿Se entiende la idea, Albert, Wilber? Sí, ahora sí queda claro, Inge. Entonces, intenten imaginarse la simulación, ¿no? Si bien este de acá está creciendo más rápido, es porque este de acá no está llevando, digamos, a ciertas velocidades, ¿ya? Y este de acá no está llevando está llevando lentito, porque este de acá está yendo sumamente lento. Entonces, este de acá es sumamente lento, eso hace que todo esto anterior vaya lento y eso hace que se acumule acá más rápido, ¿ya? Entonces, a ver, pongamos Carlos y Wilber y Albert, que no estaba totalmente correcto, pero sí han participado, ponemos así, ya, ok. Tac, tac. Y la segunda pregunta era, es más sencilla, ¿qué pasa si en lugar de mejorar la máquina 9, o la 10, perdón, mejoramos cualquier otra? ¿La línea va a mejorar? Y la respuesta es no, ¿ya? Si en lugar de mejorar la 10, mejoro la 4, que es la que estaba al medio, lenta, o cualquier otra, la línea de producción va a seguir siendo igual de lenta. ¿Ok? Pero si yo mejoro la más lenta, ahí sí va a repercutir en toda la línea de producción. ¿Ok? Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si me tenemos una hora más. Y luego me han pedido terminar antes, ¿no? Déjenme ver. Ya, creo que voy a acceder a lo que me han dicho de poder terminar antes. Ahorita tengo que hacer esto y el otro. A ver, primero hagamos una pausa
Y en la pausa, por favor, díganme. Albert me dijo que quiere terminar antes, es decir, que hay una pausa de solo media hora. Los demás, díganme si están de acuerdo o no, ¿ya? Por mensaje en Zoom, ¿ya? Un mensaje en Zoom, digan si quieren que la pausa sea de media hora o de 1 hora y media, creo que está previsto, o 1 hora y cuarto. Hacemos una pausa de unos 5 minutos, nos vemos.